Dios hará un milagro en tu vida, pero no preguntes cómo. Para empezar, quiero que sepas que Dios trabaja de muchas maneras. Dios trabaja de muchas maneras para cuando Él quiera hacer un milagro. Muchas veces podemos preguntar cómo Dios lo va a hacer, o tendemos a cuestionar cómo será que Dios hará el milagro. Pero hoy quiero que usted entienda esto, que Dios va a hacer un milagro en tu vida, pero no preguntes cómo. Él simplemente lo va a hacer. Él va a buscar la manera que sea necesaria para que usted reciba ese milagro. ¿Alguien dice amén a ello? Dios obra de maneras a menudo consideradas como misteriosas. La mayoría de las veces que solemos hablar de cómo Dios obra, solemos decir Dios obra de maneras misteriosas, o Dios obra como a Él le place. Hemos escuchado una y otra vez que no hay nada que no suceda o que suceda que Dios no lo permita. Incluso todas las cosas proceden de acuerdo a como Dios lo tiene predestinado. Los métodos de Dios a menudo dejan a la gente totalmente desconcertada. Cuando Dios comienza a trabajar a su manera, la mayoría de la gente o la mayoría de nosotros nos quedamos desconcertados, nos quedamos pensando, pero ¿cómo fue la manera que Dios obró? Y esto siempre me recuerda de un mensaje que predicó nuestro hermano Esteban hace ya muchos meses atrás, acerca de cómo Dios trabaja, de cómo Dios hace los milagros. Y es impresionante de cómo Dios tiene que hacer las cosas para dejarnos pensando, para dejarnos anonadados acerca de cómo Dios trabaja. Dios, amado hermano, trabaja con unos métodos impresionantes. Dios trabaja de una manera que nos deja pensando. Dios trabaja con unos métodos que a veces ni nos imaginamos por dónde va a llegar el milagro. Dios le dice a Gedeón: 32,000 son muchos para lo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué? Nomás ocupas 300. ¿Te das cuenta que los métodos de Dios siempre nos van a dejar pensando? Te puedes imaginar a Gedeón recibir una palabra de parte de Dios, donde Dios le dice: ¿sabe qué, Gedeón? Vas a ir a pelear contra un ejército grande. Los madianitas eran un ejército grande, un ejército, amado hermano, de miles y miles de soldados. Pero que Dios le diga a Gedeón, 32,000 son muchos. Quiero que vaya solamente con 300. Se da de cuenta que Dios trabaja de muchas maneras. Dios trabaja de maneras que a veces no vamos a poder explicar. Y muchas veces vamos a preguntarnos cómo será que Dios lo va a hacer. Amados hermanos, ¿por qué Dios le diría a Josué y a los hijos de Israel: marchen alrededor de la ciudad y yo me encargaré del resto? Se da de cuenta que Dios tiene muchas maneras de trabajar. Es por eso que en esta mañana yo quiero decirle que ya Dios está trabajando a su favor. No pregunte cómo, porque Él sabe cómo. Ay, esperaba un amén ahí. No pregunte cómo, simplemente Dios lo va a hacer. Dios va a acomodar todo a favor de su familia. Alguien diga amén a ello. Dios acomodará todo a nuestro favor. Y es impresionante cómo, así como con Gedeón, así como con Josué y el pueblo de Israel, simplemente Dios les pide: caminen alrededor de la ciudad de Jericó, que yo me encargaré de hacer la obra. Y podemos hablar de una y otra historia. Podemos hablar cómo es que qué bueno podía salir, o qué bueno podía resultar a ese momento donde tienen que golpear a Pablo, tienen que golpear a Silas. Qué bueno podrá salir de que encarcelen a Pablo y a Silas. Si nos damos de cuenta que Dios tiene que usar un método tal vez muy contrario a nuestro pensamiento, de que es a través de una golpiza que le van a poner a Pablo, es a través de una golpiza que le van a dar a Silas, para que ellos los encarcelen, para que de ahí Dios pueda alcanzar al carcelero. Cosas que, ¿para qué preguntarle al Señor cómo lo va a hacer? Solamente Dios quiere que usted sepa que Él lo va a hacer. No pregunte cómo, simplemente atrévase a creerle al Señor. Dios quiere que creamos, no quiere que cuestionemos. Mire, ¿para qué cuestionar a Dios? Dios simplemente está dispuesto a trabajar. Dios está dispuesto a hacer la obra en nuestra vida. Pero muchas veces perdemos el tiempo. Escuche esto: muchas veces perdemos el tiempo tratando de cuestionar a Dios cómo lo va a hacer. Pero no es tiempo de cuestionar, es tiempo de creer. Y permíteme repetir una vez más: Dios hará un milagro en su vida, pero no pregunte cómo. Simplemente celebre, porque el Señor lo va a hacer en su vida. Los procesos de Dios, o los procesos que Dios usa, a veces las conclusiones del proceso, a veces ni parece que no tienen explicaciones. Pero es por eso que son milagros. Es por eso que son milagros. ¿Por qué? Porque Dios nos sorprende. Es ahí cuando Dios
lo marca como un milagro cuando nos agarra de sorpresa. Y yo quiero hablarle a alguien que está esperando ese de repente de parte de Dios. Ese de repente que Dios quiere hacer en su vida, y por lo cual leía esta larga historia. Es porque los padres vieron a su hijo nacer ciego. Su hijo no miraba, su hijo tal vez estaba predestinado a no ver nunca en la vida. Y cuando llega el momento, pastor, que Jesús hace el milagro, después del proceso de que el Señor agarra lodo, un proceso tremendo. Después que el Señor agarra lodo, lo embarra en los ojos de este muchacho, y cuando va a lavarse dice el muchacho: ves que aún no veo nada, yo solamente veo a la gente, pero caminan, parecen árboles, y es un proceso. Pero él simplemente no cuestiona lo que está sucediendo, simplemente él está en el proceso del milagro, y en el proceso del milagro él no está dispuesto a cuestionar. ¿Me está siguiendo todavía? Y en ese proceso de repente dice yo: ok, perfecto, vuelve a lavarte. Y el hombre se lava y el hombre recibe el milagro. De repente, obviamente hay un gran caos en aquel lugar, porque es un día de reposo, es un día donde nadie se puede explicar cómo es que está sucediendo algo, porque está considerado a que ese día nada pueda suceder. Y muchas veces nos cuestionamos, preguntamos: ¿será que hoy puede ocurrir algo? Pues hoy llegó el tiempo de que deje de preguntar y solamente crea que el milagro está sucediendo. El milagro está en... Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa hora. Aleluya. A su nombre, iglesia. Denme poquito volumen, por favor. Aleluya. Y es impresionante, mis amados hermanos, es impresionante de cómo este hombre comienza en un proceso de un milagro. ¿Alguna vez has estado en ese proceso de milagros? Nomás el pastor aquí como que le quiso levantar la mano. Présteme atención, por favor, présteme atención, por favor. Este hombre, pastor, está en un proceso de milagro, pero él aún así no está preguntando nada. Simplemente está preparado para lo que Dios va a hacer en ese proceso de milagro. Al principio las cosas no se miraban muy bien. ¿Sabes lo que se esté pasando ahora? Las cosas no se ven muy bien. Alguien dice amén a ello. Tal vez las cosas no se ven muy bien, no se ven muy claras, pero el milagro está en proceso. Pero este hombre, lo que me impresiona, que este hombre simplemente no cuestiona nada. Yo me puedo imaginar que este hombre solamente dijo: ok, perfecto, hay un milagro ocurriendo en mi vida, no voy a cuestionar, simplemente voy a esperar cuál va a ser el final de todo esto. Y es impresionante, amados hermanos, que cuando llega todo ese gran bullicio de por qué Jesús está sanando en un día que no puede sanar, por qué Jesús está haciendo un milagro en ese momento cuando es un día de reposo, no está considerado a que hoy no suceda nada, ¿por qué está sucediendo un milagro? Se da cuenta que la gente comenzó a preguntar. La gente preguntaba y Jesús haciendo un milagro. La gente cuestionaba y Jesús haciendo la obra. Y es impresionante de cómo este hombre comenzó a recibir un milagro en su vida. Y de repente le preguntan a sus padres: ¿es cierto que su hijo nació ciego? ¿Por qué es que ahora ve? Y le comienzan ahora no solamente a preguntar a Jesús, ahora le están preguntando a los padres: ¿es cierto que su hijo tenía esta condición? ¿Cómo es posible que ahora es que él está mirando? Le dijo: mira, ¿qué te puedo contestar? Yo sé que es mi hijo, yo sé que estaba ciego, y yo lo único que sé que ahora está mirando. Yo no sé cómo sucedió, no sé quién lo hizo. Obviamente porque tenían temor de que los sacaran de sus casas, tenían temor de que los sacaran de aquella ciudad. Y ellos, por eso que ellos no quieren decir nada en este momento. Pero me gustó lo que dicen los padres. Miren, ella está grandecito. Dile que está a tu lado: ya estás muy grandecito. Ya quiero comenzar a predicar. Dile que está atrás, dile: ya estás grandecita. Dile: ya estás grandecito. Aprovecha ahora, dile: ya estás grande. Vamos, díselo por favor. Dile: ya está grande. Dice a los padres: mira, él ya está grande para que conteste. Pues los padres de este joven, este muchacho, le dicen a la gente que está cuestionando, a la gente que está preguntando: pues pregúntele a él ya está grande. Él ya está grande para poderles contestar. Yo sé que es mi hijo, sé que estaba ciego, sé que ahora ve. No te voy a decir quién lo sanó ni quién hizo la obra, pero pregúntele, él, te aseguro que él va a contestar. Pero en todo ese proceso, este joven, este hombre no quiso decir ni cómo fue, ni en qué momento sucedió. Simplemente él decía: yo solo sé que él me ha hecho libre, yo solo sé que él ha hecho. Alguien testifica a favor de ella. Levante esa manita arriba si usted tiene testimonio de que el Señor ha hecho algo en su vida. Y la gente podrá preguntar: deme un poquito más volumen, que ahora sí no me escuché nada. Gloria al Señor. Dice: pregúntele a él, pregúntele a él, pregúntele a ver qué le dice. Lo único que él testificó fue: ¿sabes qué? Lo que sucedió aquí
Es que yo era ciego y ahora veo. Hay gente que tiene que entender y saber que usted antes estaba ciego, pero ahora mira. Antes estabas enfermo, pero hoy estás. Alguien dígame a ellos, gloria a Dios. Antes usted estaba pasando un proceso tan duro, tan difícil. No sé cómo sucedió, tampoco cuestioné, pero una cosa sí sé, que Dios hizo la obra. Dios hará un milagro en tu vida, pero no preguntes cómo Dios lo va a hacer.